bienvenidos, bienvenidas como cada jueves a estas charlas gratuitas. Nos da mucho gusto que te encuentres aquí, que te tomes el tiempo para ver esta charla que yo creo que es un tema bastante interesante. Nos presentamos, mi nombre es Tania Espinosa y Lucas Matus. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, estamos aquí con esta charla gratuita sobre el manejo post-estrés traumático en los niños, en las niñas, a raíz de una situación estresante como puede ser los terremotos y el sismo. Nosotros, desde la semana pasada, desde el viernes hasta este miércoles de esta semana, estuvimos trabajando en dar contención, ayuda psicológica de manera gratuita aquí a la comunidad de Cuapa. Fue nuestra manera de poder contribuir, de poder dar un granito de arena en toda esta situación, y estuvimos dando estas terapias psicológicas y de contención de manera gratuita aquí en Casa Samayana. Era difícil, todavía es difícil desplazarnos de un lugar a otro y bueno, pues a raíz de eso quisimos dar esta charla porque en estos días se dieron chance a papás, mamás de venir, pero trajeron también a sus hijos, y eso me parece bastante interesante porque los chiquitos, no hay que olvidarnos de ellos, también evidentemente tienen una serie de emociones a raíz de este suceso que hace que les desbalancee la confianza y la seguridad ante la vida. ¿No crees, Lucas? Claro que sí, Tania. Justamente en ese trabajo que realizamos aquí en Casa Samayana, además de la observación que veíamos en la calle, pudimos focalizar que las y los niños, incluyendo adolescentes, también vivieron este fenómeno sísmico de una forma muy particular, y consideramos importante poder compartir con ustedes cuáles son las medidas de contención, qué es lo que es esperable que suceda después de un sismo en el aspecto mental y emocional de las personas, particularmente pues la de las niñas y niños y adolescentes en particular, porque son un grupo vulnerable por diferentes razones. Una de ellas es la propiedad. Su edad los inhabilita a muchos de ellos para poder tener herramientas que les permitan asimilar lo sucedido y reincorporarse a la vida continua, ¿no? Entonces sí, efectivamente, desde ese punto de vista del fenómeno sucedido, se presenta una crisis en la parte emocional, en la parte mental de las personas, y surge frente a sucesos que alteran la vida de las personas y sobrepasan su capacidad habitual de respuesta efectiva a los eventos que les suceden o les ocurren. En ese momento es un estado de desorganización producido por el impacto de la situación que alteró de forma dramática su vida y sobrepasa su capacidad habitual para enfrentar diferentes problemas. Se produce así, como tú señalaste, una condición de estrés excesiva, pues está más allá de las experiencias habituales de las personas, y es este mismo estrés generado el que disminuye su capacidad de respuesta, generando círculos viciosos. La parte central de las crisis es que las personas sienten o pueden sentir que no son capaces de enfrentar con sus recursos habituales lo que les está pasando. Es decir, se genera un estado de vulnerabilidad y que por tanto sus esfuerzos no sirven para salir adelante en la situación o incluso que la pueden agravar. Entonces eso los paraliza. Es un estado de máxima alerta lo que sucedió, tanto adultos como personas de menor edad. Es decir, todas las personas fueron afectadas. Sin embargo, el grupo de los niños y las niñas y adolescentes son los más afectados por esto que comentaba de su capacidad y pocas herramientas para poder responder de manera más asertiva en el después, ¿no? Claro, y también, bueno, hay que tomar en cuenta que los niños son muy vulnerables, pero además
son muy receptivos a las tensiones de los papás y de las mamás. Entonces, evidentemente ellos tienen una alteración en esta situación de miedo, de inseguridad, pero además también absorben las emociones de los papás y de las mamás en este estado, ¿no? Pueden tener emociones como inseguridad, como frustración, como vulnerabilidad a nivel emocional, y eso es muy importante que lo detectemos a tiempo para poder trabajar con ellos, para que darles herramientas para que ellos aprendan desde pequeños a empezar a manejar sus propias emociones, que eso es lo importante, ¿no? Como a veces llegamos a la edad adulta y es difícil o nos cuesta trabajo trabajar nuestras emociones, entonces vale la pena que desde chiquitos les enseñemos a que todas las emociones hay que trabajarlas, hay que conocerlas, las más positivas, la alegría, o las más densas, que podría ser como el miedo o la inseguridad, ¿no? Eso, ustedes como papás, si nos están escuchando o que tienen comunicación con pequeños, son maestras, maestros, vale la pena darles estas herramientas a estos pequeños para que ellos sepan cómo ir trabajando sus propias emociones, y más adelante eso creo que va a ser muy, muy bueno y benéfico en sus vidas adultas. Claro, creo que los padres, las madres, como guías conductoras de los hijos, representan una parte muy importante de un arquetipo, una figura, que les transmite o no modelos a seguir durante estos fenómenos, ¿no? Entonces, cuando la mayoría de las personas que viven estos fenómenos, inmediatamente después, en los días posteriores, surgen preocupaciones de supervivencia. Sí, sí, sí. ¿No? De diferente magnitud. Hay duelo por la pérdida de las personas queridas y significativas. Se genera un miedo y ansiedad relacionados con su propia seguridad. Se presentan, como tú señalas, trastornos del sueño, pesadillas, recuerdos del desastre, necesidad de hablar de lo sucedido y también de los sentimientos relacionados con el desastre. Esto se presenta en todas las personas. Por eso es importante que ustedes tengan presente, digamos, un poco también la cronología de lo que es esperable en el aspecto mental y emocional después de un desastre. Se puede determinar como una fase crítica las primeras 72 horas. Esas ya transcurrieron. Hay una segunda fase que es la fase postcrítica. Esta generalmente abarca el primer mes después del suceso. En ese momento pueden seguir presentes aún sensación de aflicción, miedo, tristeza, nerviosismo, depresión e incluso desánimo de hacer cosas. También es muy frecuente que se tengan estas emociones. Problemas en las relaciones con todas las personas, hay un estado de irritabilidad continuo, y esto puede afectar tanto la parte familiar como la parte laboral. Después viene otro periodo, el tercer periodo, que es el periodo de reparación, que dura aproximadamente 2 a 3 meses, y en ese periodo ya van disminuyendo estas manifestaciones, aunque pueden estar todavía presentes en una menor magnitud. Y finalmente, después de transcurridos 3 meses, se presenta la fase de normalización. Esto es, en términos generales, la mayoría de las personas responden así. Sin embargo, algunas viven con mayor intensidad estas emociones y sentimientos, y por eso es importante que tanto padres y madres estén al tanto de los propios sentimientos, para poder entonces dar ayuda a las y los niños. Es importante explicarles qué pasó, particularmente a los más pequeños. Hay que usar palabras sencillas para explicarles qué es un sismo, qué es un terremoto, y vincularlo justamente desde la parte, digamos, macro y geográfica, explicar qué son las placas tectónicas de la Tierra, las que se mueven y producen esos movimientos en la superficie, para que los puedan comprender como un fenómeno de la naturaleza natural. Sí, porque, bueno, al menos ahorita que estuvimos también observando la situación emocional en los niños, por ejemplo, los que estuvieron aquí, que se dieron el chance de venir y de participar en estas meditaciones que dimos, lo que querían, o más bien lo que ya no querían, es que temblara. Y seamos realistas, vivimos en una zona altamente sísmica, entonces
decirles a los niños, no, ya no va a temblar, ¿no? Es evidentemente poner como un espejismo de algo que no es cierto, ¿no? Si nosotros les explicamos tranquilamente que vivimos en una zona sísmica, que las placas se acomodan, etcétera, y que lo mejor que uno puede hacer es tener esas herramientas de seguridad, de confianza, de serenidad para saber qué hacer en un caso de sismo, también le va a ayudar al niño no a apartarse del miedo del problema, por el contrario, sino saber que puede estar en cualquier momento y que la siguiente vez, esperemos que no pase en estos días, por supuesto, pero la siguiente vez que el niño tenga mucho más fortalezas, que es lo que esperamos que tengan los niños, para saber qué hacer durante y posteriormente cómo manejar esas emociones, ¿no? Claro, y señalar que estos fenómenos no son castigo. Ajá, eso es, ¿no?, también muy importante. Porque la condición de castigo implica el miedo y el temor de una flagelación de la persona o vergüenza o culpa por suponer que algo de su comportamiento puede ser causal de estos movimientos sísmicos. Entonces es importante quitar y desmitificar la parte del miedo. En esos momentos todas las personas experimentaron conciencia de finitud. Así es. Es decir, de mortalidad, y eso despertó la parte más interna, más profunda de nuestro organismo, de nuestra respuesta fisiológica y natural desde el aspecto básico de la supervivencia. Porque entonces ahí lo que se puso en juego fue justamente la vida, la posesión de ese bien único que nos permite estar vivos, pues. Entonces se afectó la base de sustentación de las personas y se activaron respuestas primitivas de supervivencia y de protección. Así es. Nada más rápidamente, nos dice Sandra Mónica, no solo niños, los adultos también estamos espantados, o por lo menos yo. Sandra, bueno, bienvenida, qué bueno que estás aquí, ya te extrañábamos, no estuviste en las charlas gratuitas pasadas, pero el jueves vimos uno en especial sobre estrés. Hemos dado 2 charlas de estrés y ansiedad y otro precisamente a raíz del último sismo que tuvimos. Los puedes ver en nuestro canal de YouTube, están grabados, ahí es directamente hacia los adultos. Y bueno, ahorita nos estamos centrando más bien en niños y adolescentes, que también esa parte hay que tenerla presentes como papás, pues, ¿no? Pero bueno, esto es parte de esto que te será muy útil para poder tú misma trabajar lo que estás viviendo, las emociones que estás viviendo, sentimientos, y poder trabajar con tus pequeños si los tienes o con algún pequeño conocido de la familia. Entonces, aquí se afecta justamente el primer chakra, Muladhara. Sí, así es. Que es sí, el primer chakra, como ya también lo comentamos en las charlas pasadas, a raíz del sismo a todos se nos bloqueó. Se nos bloqueó más o menos, pero porque el chakra Muladhara, que es un centro energético que tenemos en nuestro cuerpo sutil, tiene que ver con la seguridad, con la vida misma, con la supervivencia, con nuestros bienes materiales, con evidentemente los económicos y con la seguridad ante la vida. Entonces, ¿qué es lo que bloquea este chakra? Es el miedo, sencillamente. Entonces, todos de diferentes maneras tuvimos miedo, ¿no? Entonces, hay que trabajar este chakra, el chakra raíz, para volvernos a conectar con nuestra tierra, con la tierra y con nuestra vida, ¿no? Es interesante que este sismo ha movido emociones, yo creo que en muchas personas, que va desde interiormente muchas emociones encontradas, crisis en las parejas, crisis con las personas, con las relaciones, crisis de vida, y es un buen momento, es una gran oportunidad para abrirse al mundo de las posibilidades, al mundo en que tú, cómo quieres o deseas vivir de aquí para adelante. Estás vivo, eso es invaluable, es un gran regalo, entonces también nos sacude un poco para saber cómo estamos en esta vida. Claro, entonces después de esta experiencia, un fenómeno emocional que viven los niños en particular, niñas y niños, es el miedo.
Exacto. Entonces, después de un terremoto, por tanto, las niñas y los niños necesitan sentirse protegidos. Independientemente de si vivieron o fueron testigos del fenómeno, este tipo de sucesos vulneran su estado de seguridad y también vulneran su sentido del afecto, de protección y de cuidado. Ahora imagínense, si nosotros, ya de adultos, después de este estado, en esta situación del sismo, nos sentimos desprotegidos, buscamos la protección, buscamos sentirnos seguros dentro de la familia, con las personas que queremos. Imagínense, los niños tal vez sea un poco más magnificado, porque evidentemente ellos, su casa es todo su territorio, es su hogar, es su seguridad, es su mundo. Y al ver de alguna manera afectado esta situación o vulnerado esta situación, pues lo que sucede, una de las cosas, es que los niños estén muy apegados hacia la mamá más que hacia el papá, pero puede ser que no quieran dormir solos. Es totalmente natural que suceda esto. Entonces viene el fenómeno de sobresaltos. La persona tiene mucho sobresalto, cualquier situación la pone en alerta nuevamente. Hay sobreexcitación también en la respuesta, evidentemente se presenta angustia, hay incertidumbre sobre el futuro, así lo manifiestan los pequeños. Y tienen miedo de estar solos. Y tienen miedo de estar solos, ¿no? Puede haber también estados de ansiedad continuos y tristeza relacionada con las posibles pérdidas. Tú mencionaste esta parte, el niño y o el adolescente, porque no es particular del niño, incluso adultos temen estar solos por esta condición de la finitud presente, ¿no? Sí, bueno, habíamos escuchado un poco que ahora que ya poco a poco se han incorporado las actividades, ¿no? Y que en muchos casos las amas de casa que se quedan en la casa y el esposo se va a trabajar, es muy frecuente que como mujeres se tenga ese miedo de estar en las mañanas solas, ¿no? Si los niños ahorita ya están yendo a la escuela, pues también está esa parte de la separación o la distancia, ¿no? Si están dentro de la casa, también es muy probable que las mamás se sientan angustiadas de no saber qué hacer en una situación que pudiese pasar posteriormente. Entonces hay que explicarle a las y los niños con palabras sencillas lo que sucedió, focalizar todas sus palabras en una actitud positiva hacia lo que sigue. Es importante mantener una posición positiva, no crear expectativas falsas sobre que no volverá a suceder. Darles consuelo con frases también en positivo, asegurarle que está protegido y es amado, y esto hay que hacerlo tanto físicamente como con palabras. Háganle saber que usted lo protegerá y cuidará. Necesita consuelo físico, tómelo de la mano, abrácelo a menudo. Tú mencionaste, no transmita sus emociones fatalizas o desconsuelo, porque el niño es una esponjita y su referente de validación es esta figura arquetípica, sea la madre o el padre. Claro, pero lo que sí es importante es que los niños también sepan sus emociones como adultos. Pueden decir, sí, yo también tuve miedo, ¿no? Eso ayuda mucho a saber que hay una empatía con los chiquitos, pues, ¿no? Es importante darse el tiempo. Si no lo han hecho, vale la pena que exploren, váyanse más a lo que sintieron ellos en el momento de la situación, es decir, contar qué sentiste, qué pensaste en ese momento, no para que lo rememoren, sino para que ayudes a tus hijos a poder expresarlo en palabras, que es muy importante, porque una vez expresado en palabras, incluso si lloran o vuelven a decir que tienen miedo, ayuda muchísimo a sacar estas emociones que probablemente estén todavía contenidas. Al hablarlo constantemente, en el sentido de la escucha cercana, amorosa, le vas a dar a tu hijo este sentido de seguridad, que es lo que estamos buscando, para que ellos vuelvan a sentirse en un lugar seguro. E incluso tú también platicar qué es lo que sentiste, pero desde la parte serena, pues, ¿no? O sea, no negar tus emociones de que tuviste miedo, que te enojaste, que te alteraste, pero sin tratar de quitar el drama, ¿me explico? Y con el drama me refiero a
exaltar de más las emociones para que no sea contraproducente esta plática. Claro, porque después de un desastre, los niños observan a los adultos para saber cómo deben sentirse, cómo y deben cómo de actuar, reaccionar, cómo deben de actuar, ¿no? Entonces, por tanto, es importante tratar de mantener la calma lo más posible, es importante cultivar la tolerancia y la paciencia, pero también controlar el acceso a los medios. Prácticamente los pequeños, el estar viendo imágenes repetitivas de la catástrofe o las fotos les hace suponer o pensar que el evento se sigue repitiendo continuamente una y otra vez, y eso los vuelve a poner en un estado de tensión alerta, crítica, ¿no? Es importante corregir la información que reciben, es decir, ser cuidadosos en lo que ellos están recibiendo de información y observarlos y escucharlos, como lo mencionaste, ¿no? Es importante observar si tienen cambios en el comportamiento habitual y si persisten o duran más días. En ese caso es importante tal vez la búsqueda de ayuda profesional, ¿no? Cuando estos manifestaciones emocionales continúan más allá de 3-4 semanas, es importante entonces buscar ayuda profesional para poder darle soporte al pequeño. Observar si tienen algún apego inusual o, como tú mencionaste, miedo a estar solo, ¿no? Para poder ofrecer palabras cariñosas y asegurarles que estarás ahí con él o con ella para protegerlo cuando pueda suceder nuevamente. El uso de objetos de consuelo, como frazadas o muñecos, es un recurso muy importante para los pequeños, ya que les permite... Es su anclaje de seguridad. Entonces, si chicos de 6 o 7 años vuelven a utilizar algún muñequito en particular, no se lo quiten, él solito en algún momento lo va a dejar, pero ahorita es su anclaje de seguridad, esa frazada o ese muñequito, pues, ¿no? También es importante que si desea el niño dormir con ustedes, que no pueda dormir y que desee, denle chance de que se duerma con ustedes en estos primeros días y semanas. Es importante que, por ejemplo, aquí Raquel dice: excelente, mi hija de 8 años está súper mega asustada y me da pendiente que ya no quiere ir a la escuela. Ahorita es un periodo normal, Raquel. Si continúa esto ya a partir de un tiempo ya de meses, sí, de 4 semanas, y posterior, es importante que puedas buscar una ayuda profesional. Pero ahorita es un periodo normal de tiempo, como todos tenemos un periodo también normal de estrés y de ansiedad. Si lo suprimimos, nos lo guardamos y se nos bloquea y eso posteriormente nos puede causar algún daño físico, alguna enfermedad. Es importante que pasemos estas emociones de la mejor manera, de manera serena, trabajándolas para poder liberarlas, ¿no? No nada más en los chicos, sino también en los adultos. Es importante saber qué hace uno con todas las emociones. Finalmente es nuestra condición humana, y tener ansiedad o enojo no es para que nosotros lo tratemos de esconder o ser fuertes ante los pequeños, ¿no? Si nosotros nos hacemos fuertes, se nos queda todavía bloqueado ahí y es más difícil posteriormente sacarlo. Entonces es importante que también tengamos nosotros herramientas como adultos para también tener nuestro propio proceso de acomodo y de equilibrio. Entonces, Raquel, es importante, como menciona Tania, que observes tus propias emociones y sentimientos, que las puedas identificar. Creo que un recurso que te puede ser útil es una pequeña bitácora de emociones que has vivido. Darle libertad a tu mano de que escriba lo que en tu mente está pasando sobre lo vivido, porque una vez que lo pones en papel te permite observar de forma tangible qué emociones viviste y en este momento qué emociones estás aún sintiendo y desarrollando, a la vez que puedas también seguir estas recomendaciones de observación a tu pequeña, ¿no? Para que lo puedas comprender como un fenómeno normal en el estrés postraumático que todas las personas
lo tenemos vivido, ¿no? Exactamente. Y puedas entonces tú, desde ese reconocimiento de tus propias emociones y sentimientos ya clarificados, reencontrar la calma y ir ordenando parte de tus procesos. Quizás es importante, todas y todos, una focalización sobre nuevos propósitos de vida. Quizás aquí un punto clave que a mí me parece relevante detenernos para abordarlo es el hecho de que la vida no continúe en la rutina en la que veníamos viviendo previamente, ¿no? Sino que, como tú señalaste también en un principio, este movimiento le permite a las personas verse en un futuro, en una vista hacia adelante, pero dándose la oportunidad de modificar parte de lo que previamente estaba, es decir, no regresar a esa la misma rutina de antes, a la rutina o zona de confort que previamente vivíamos, sino aprovechar la oportunidad para vivirla con mayor intensidad la vida, pero con mayor claridad y focalización desde objetivos particulares, ¿no? Un tip que bueno, tiene 8 años, pero por ejemplo, en niños de 8 para abajo, por ejemplo, si estos chiquitos se quieren dormir con ustedes, como les comentaba, los primeros días, sí, déjenlos dormir con ustedes, les va a dar un sentido de seguridad, y posteriormente irlos llevando a su cama, contándoles un cuento, por ejemplo, ¿no? Cambiando un poco para que este chiquito vuelva a tener su cama como segura, en su cuarto seguro, con sus muñecos seguro, para que vuelva otra vez ahora sí que los hábitos que se tenían antes del sismo. Creo que aquí, claro, una parte también muy importante es recordar la parte del afecto, la parte del amor como tal, como vínculo. Entonces, efectivamente, es bien valioso acompañarlos, a llevarlos a la cama, y no solamente dejarlos y darles un beso de despedida de buenas noches, sino sentarse en la cama, leer cuentos con ellos. Es un recurso fabuloso. Mucha gente lo ha ido dejando de lado por el uso de la tecnología, los gadgets, las computadoras, pero esta parte de la narración oral, del cuento vivido, lo vive tanto el que lo narra como el que lo escucha. Y solamente recuerden ustedes cómo la imaginación del niño tiene una gran libertad y se permite entonces viajar de acuerdo a la narrativa de lo que se le está contando. Le permite desarrollar su propia creatividad y crear espacios positivos de su pensamiento que permiten eliminar paulatinamente los pensamientos tóxicos de repetición, del miedo hacia el fenómeno. Así es. Póngale, que hable su muñeco, ¿no? Vaya, ustedes yo creo que tienen muchas maneras en poder demostrar ese cariño, ese amor, ¿no? Si no lo habían demostrado, es una gran oportunidad de hacerlo constantemente, no nada más mamá. También es un llamado para los papás, que muchas veces a veces están un poco más separados emocionalmente de los hijos, y es una buena oportunidad de acercar a los papás en este sentido de mucho acercamiento amoroso, físico, con el abrazo, pues, ¿no? Entiendan que sus hijos, estando en una casa donde esté mamá y papá, o estando en una casa donde nada más esté la mamá, es muy importante. Ustedes son los pilares, son la seguridad de ellos, es su mundo, pues, ¿no? Entonces es importante este acercamiento desde el amor. Claro, y también recordar que la vida moderna, la mayoría de las personas, nos ha creado vacíos y distanciamiento entre las personas, entre padres e hijos, madres e hijas, entre parejas. Se ha ido creando un espacio de vacío, de separación, de distanciamiento, y yo insisto un poco que mucho está motivado por el uso de estas herramientas, gadgets, ¿no? Computadoras, que absorben la atención de las personas y que poco se tocan, aunque los mexicanos somos muy dados al abrazo, al apapacho. Esto no sucede tan frecuentemente entre las personas que integran las diversas familias.
estos días que estuvimos trabajando con quienes venían a recibir las terapias gratuitas, hicimos un ejercicio que es muy sencillo, muy interesante. Colocar una mano con la palma hacia arriba y la otra hacia abajo, con otra persona enfrente, las manos en sentido inverso. Y fue interesante, por ejemplo, uno de los casos donde era un padre y un chico adolescente que después de la experiencia lo que narraron fue que era la primera vez que el padre decía, así lo manifestó al chico, ¿no?, que era la primera vez que tenía ese nivel de acercamiento con su hijo, porque bueno, el ejercicio incluye el estarse tocando con las manos, pero también mantener la mirada fija en los ojos del otro, sin ninguna intención particular, simplemente verse a los ojos, verse y sentirse. Entonces, lo más interesante de la expresión de este señor que nos compartió su experiencia fue que cuando lo estaba expresando lo decía no desde el dolor o la tristeza de no haberlo hecho nunca antes, sino desde la alegría. Su cara estaba radiante, estaba llena de sonrisa, y la del chico también, o sea, lograron tener una conexión muy interesante, incluso se rieron. Sin palabras. Con mucha libertad, y a mí me satisfizo mucho esa parte donde yo lo veía a él con la cara iluminada, sonriente, en la boca hecha una sonrisa y expresando esa parte de saber que había encontrado esa parte para seguirse comunicando ahora con este muchacho de una forma diferente para ese futuro. Así es. Por ejemplo, si en algún momento tu hijo está renuente a platicar, ¿no? Lo que puedes hacer, uno también de los tips es dibujar con él. Si son pequeños, les recomendamos los mandalas. Hay muchos libros de mandalas que pueden adquirir, que se pongan a dibujar, o mejor aún, inventen un mandala. Eso, si tienen un momento donde los papás y los hijos se pongan a dibujar un mandala en una hoja grande, es un buen momento para hacerlo, dar ese tiempo y ese espacio de calidad que a veces nos hace falta por la rutina tan rápida que solemos vivir en la cuestión del trabajo, cuestión de hacer de comer, cuestión de la limpieza de la casa, la escuela de los chicos. Entonces, estos días me parece que es muy importante dar ese espacio de juego, de dibujo, de escucha con tus hijos. Si es posible, apagar televisión, apagar computadoras y ponerse a contar cuentos, ponerse a platicar cualquier cosa, ponerse a inventar historias. Hagan, no sé, ustedes tienen gran creatividad, pero no sé, hagan un picnic en la sala. Pueden incluso armar una casita de campaña con cobijas, no necesitan tener una casa de campaña, sino con cobijas. Tal vez no se duerman ahí, pero sí pasan una tarde como si estuvieran ahí en su casa de campaña, en su refugio, de historias de amor. Eso ayudará mucho a desestresar a los chicos. Pónganse a bailar con ellos, pongan música, encuentren esos momentos sin nada de tecnología que los acerque. Salgan a un parque, a caminar simplemente, a ver las hojas, a ver por primera vez el camino de las hormiguitas y hacer una historia con el camino de las hormiguitas, o escuchar la historia que se les ocurra a sus hijos con el camino de las hormiguitas, ¿no? Claro, justamente tanto el dibujo, la pintura como la danza son dos de los pilares de la arteterapia. Y tú mencionaste en la parte del dibujo uno que es muy importante, que es el dibujo de mandalas, porque permite a la mente concentrarse mediante líneas y colores y desfocalizar la parte de los pensamientos tóxicos. Pero también la parte libre del dibujo, de la pintura, es muy interesante desde la perspectiva tanto de la arteterapia como de la psicología, porque el niño expresa mediante dibujos su sentir, los sentimientos que tal vez no puede expresar con palabras. Entonces es muy importante que pueda usar las dos técnicas de dibujo, porque ambas les van a permitir a cada uno de ustedes identificar, independientemente de la edad de sus pequeñas o pequeños,
cómo están manifestándose estas situaciones. Por otro lado, también algo que aquí observamos en las dinámicas que hicimos estos días en las terapias gratuitas, porque una de las personas asistentes era una familia, una familia con otra familia amiga, que tenían vínculos de amistad, y una de las técnicas que se desarrollaron era justamente el darle la libertad al cuerpo de jugar y de moverse con libertad, sin estereotipos o algo particular. Sin pasos de baile en particular. Sin pasos de baile en particular. Y una integrante de esta familia era una pequeña maravillosa de 7 años. De 7 años, que tuvo a bien dar lecciones a todo el grupo sobre la libertad que existe en un niño o una niña cuyo pensamiento no está sesgado por prejuicios o por patrones todavía, ¿no? Entonces, también una de las personas, una señora joven, manifestó después del ejercicio el que también tenía muchos años desde que era niña, que no se había dado libertad de moverse y expresar como niña. La vida actual también a muchas personas, a muchos niños, tanto porque han vivido siempre en departamentos y por la misma dimensión de la ciudad, no han tenido posibilidad de jugar como se jugaba antes en los parques, a las escondidas, al bebelecho, a diferentes juegos infantiles que facilitaban la comunicación entre los padres, la liberación de las energías que están dentro de todas las niñas y los niños. Hay mucha energía ahí constantemente fluyendo, y entonces dense oportunidad con sus pequeños y pequeñas, así como Tania comentó, de desconectarse de todo aparato electrónico, de todo recurso electrónico, y dense la chance de jugarse, de tomarse de las manos, de hacer una ronda simplemente, ¿no? De caerse después de la ronda, ¿no? Quizá de recordar ustedes, jóvenes adultas y adultos, adultos medianos y todos quienes nos escuchan, de esa oportunidad de regresar a sentir lo que era ser cuando eran niños, ¿no? Para poder entonces compartir espacios personales con sus pequeños, y no desde la posición de estoy obligado ahora porque no tienen clases y no tengo otra cosa que hacer, sino para romper la sensación también de rutina y de encimamiento que pueden algunos estar experimentando, dado que los niños no están yendo a la escuela. Entonces esto está también generando una dinámica diferente, porque son como unas vacaciones forzadas, que alteran, por supuesto, la dinámica interna de la madre o del padre en función de lo que están realizando, porque hay este horario que antes estaba dedicado a la escuela, que ahora está en la casa, ¿no? Entonces es importante romper esa sensación también de tensión interna que sucede en las casas por estarse viendo todo el día, ¿no? Y darse esta chance de tener cercanía pues con las niñas y los niños en un aspecto mucho más lúdico y desde todo su amor filial. Sí, yo bueno, voy a recalcar una situación. Evidentemente todos tuvimos mucho miedo, mucha ansiedad. Seguramente todos los que vivimos el sismo en casa, en el trabajo, en la calle, lo primero que pensamos fue evidentemente nuestra seguridad, ¿no? De saber qué está pasando. Lo segundo inmediato fue hacia nuestros seres queridos, ¿no? Nuestros papás, nuestros hijos, los hermanos, la pareja, etcétera, ¿no? Ese momento que fue así totalmente inconsciente y rápido de saber cómo estaban, si estaban bien, ¿no? En dónde estaban, ¿no? Y que fueron, a veces hemos escuchado que en muchos momentos fueron no nada más minutos, sino horas de saber que alguien estaba bien. Ese es un aprendizaje y vale la pena que entonces aprovechemos
Si lo más importante en nosotros es, primero que nada, nuestra vida, y lo segundo, las personas con las cuales convivimos, con las cuales amamos, ¿no? Demos ese tiempo para pasar más tiempo de calidad con las personas, hablarnos ahora sí, literalmente de corazón a corazón, de volver a sonreír, porque la vida es una sonrisa, es una alegría, ¿no? De sentir alegría, ¿no? De sentir esta parte junto con nuestros hijos o nuestros sobrinos o con cualquier persona que tengamos en convivencia con niños. Aprenderles también muchas cosas. Los niños vienen muy revolucionados, vienen ya con un chip en los cuales nosotros podemos aprender muchísimas cosas que desgraciadamente a veces perdemos en el camino, ¿no? Y es muy bueno recordar esa parte. En estos juegos que nosotros les estamos diciendo, en estos tips de mantener esta relación lúdica con nuestros hijos, ¿no? Para poder ayudarles a ellos también a manejar sus emociones. No nada más es para ellos, para ustedes también. Dense la oportunidad de hacer cosas divertidas, independientemente si tienen hijos o no. Estos tips, para Sandra, que nos estás escuchando, lo puedes hacer también tú. Es encontrar la alegría dentro de la tormenta, porque finalmente cuando hay tormenta después de la tormenta siempre viene la calma, pues, y dentro de la tormenta hay que aprender a cómo estar en esa tormenta para que posteriormente venga esa alegría, esa calma y esas ganas de seguir haciendo muchas cosas. Pregúntenle a sus hijos qué quieren ser de grandes, pregúntenle qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que más les maravilla, hacer plastilina. Pónganse a hacer plastilina, les va a ayudar, como es una cuestión manual, también va a ayudar a desestresarlos a ustedes como adultos y a crear cosas nuevas. Pónganse a dibujar, pónganse a cantar, pónganse a bailar con ellos, ¿no? O solos. Nosotros como adultos a veces estamos tan con nuestras corazas aquí que no nos permitimos hacer eso, y creo que estos momentos es la perfecta oportunidad para hacerlo. La vida lo está diciendo. Claro, fíjate que otra expresión que me encantó de uno de los señores que nos acompañó con un hijo adolescente de 14 años fue que después de este ejercicio también comentó muy contento diciendo que tenía 14 años y conocía a su hijo, ¿no? Lo vio nacer, ¿no? Pero que nunca en 14 años lo había visto así, lo había reconocido así como tal, sin palabras, solamente tocándose y mirándose a los ojos. Y otra dinámica que puede serles útil en este ánimo de fortalecer los vínculos afectivos es el jugar este juego de preguntarle al otro o poner como adivinanzas a los demás cuál es la fruta favorita de quien tiene en ese momento la palabra, cuál es su color favorito, su libro favorito, para que puedan darse cuenta en las primeras fases del juego que a pesar de que puede uno vivir años al lado de una persona y verlo crecer, o el otro ver crecer al propio padre o madre, a veces hay muy poca observación sobre esas situaciones tan cotidianas de si le gustan los hotcakes o los waffles, por ejemplo, ¿no? O si prefiere ponerle al hotcakes la miel o la mermelada, ¿no? Entonces son pequeñas dinámicas de interacción que facilitan un conocimiento del otro y de la otra y jugarlos con diversión, ¿no? Fortalecer esa parte de conocerse uno al otro para poder entonces entender qué está viviendo cada uno y qué más hay atrás de la rutina. Y creo que lo que tendría que ver atrás de la rutina es la sonrisa, el amor y la satisfacción de estar jugando, pues, ¿no? Permítame, nada más, déjame leer aquí que bien dice Nieve, sus consejos son muy fáciles de hacer y ya no lo veo. Bueno, nos da las gracias, pues, ¿no? Muchas gracias, Nieves, porque te des chance de escucharlo. Sí, bueno. Ajá. También es importante que las y los niños desarrollen esta conciencia cívica de colectivo, ¿no? Entonces es importante también hacer notar con las y los niños a todos aquellos solidarios y solidarias alrededor, es decir,
resaltar la parte de los voluntarios, de los bomberos, de la gente de la construcción. Eso también, bueno, perdón. Recordemos que esta parte no termina en unos días. Eso es bien importante. Esta situación de muchas personas, desgraciadamente, que perdieron el hogar, otros que se están movilizando, es algo que no hay una mejora o no hay una situación que acabe o finita dentro de los próximos días. Es un trabajo que va a durar meses, en donde va, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino en Juchitán, en Oaxaca, en Chiapas, va a seguir esta situación para volver a que estas personas que perdieron su hogar vuelvan a tener un hogar seguro, vuelvan a tener un hogar amoroso, cálido y tal. Lo mínimo que podemos hacer cada uno de nosotros, que afortunadamente seguimos con un techo, seguimos teniendo 3, 4, 5 veces alimento al día, que tenemos televisión, que tenemos luz. Primero que nada es dar gracias. Eso, siempre la gratitud ante la vida, ante las cosas que tenemos, es importante. Y segundo, si ustedes ayudan, que seguramente muchos de los que nos están escuchando han ayudado, involucren a sus pequeños en esta ayuda desde el amor, no como desde la cuestión fatalista. Pídanles que manden unos mensajitos en su puño y letra, dibujos de ánimo para otros niños que no están en la misma situación que ellos, ¿no? Y eso les va a enseñar a los pequeños y a nosotros mismos a este sentimiento de ayuda, de compasión. Y cuando digo compasión no tiene que ver, no tiene que ver en absoluto desde una parte superior y tal, sino una compasión que tiene que ver desde el amor, de ayuda de los unos a los otros. Eso es bien importante, que volvamos otra vez a la cuestión del amor en colectivo, de la ayuda hacia los demás, de la generosidad y desde la gratitud. Eso es importantísimo. Claro, esa parte de la generosidad es muy importante, ¿no? No es caridad, es no. Esa parte que la diferencia de ese sentido solidario, de la compasión, ¿no? Entonces es importante que las y los niños vayan desarrollando una conciencia cívica, de colectivo, ¿no? de una comunidad solidaria, y por eso es importante también rescatar las figuras de todos aquellas que salieron a las calles, independientemente de quiénes eran, de en qué trabajaban, que se sumaron para revertirlo. Y me detengo un poquitín en un punto que tú señalaste que me parece bien importante. La fase crítica no fue la fase del fenómeno. No, es lo posterior. No fue el momento del fenómeno. Ese momento ya pasó y el fenómeno como tal duró 3 minutos. Por eso yo señalé al principio de esta charla estas fases en lo emocional, las primeras 72 horas, que es la fase inicial, la fase crítica, después la fase postcrítica, que abarca esas primeras 3-4 semanas, ¿no? Que son claves en la parte mental y emocional, pero en la parte física realmente, para muchas personas que perdieron sus casas en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas, aquí mismo, en el estado de Puebla, etcétera, en Morelos, es importante que todas mantengamos vigente el sentido solidario y no olvidar ni tampoco focalizar que solamente sucedió en la Ciudad de México. Es importante que entonces mantengamos nuestro corazón abierto, nuestra mano tendida y solidaria, con diferentes mecanismos de apoyo a todas las hermanas y hermanos que hoy están en situación crítica. Entonces, no se olviden tampoco de las y los demás. Bueno, finalmente es importante, también hay una recomendación del Kokoro no Kea. El Kokoro no Kea es una palabra japonesa que significa el corazón se cuida, ¿no? El corazón cuidadoso. Y es una expresión que se creó en Kobe, Japón, en el 95, que hubo un sismo muy importante. Muy fuerte también. Y ahí se generó una serie de recomendaciones y manuales destinados a los terremotos. Los japoneses son una cultura muy afanada en el respeto de la vida y el cuidado, entonces desarrollaron un manual y surgió de esa frase del Kokoro no Kea.
Entonces, una de las recomendaciones que ellos hacen es generar ritos y ceremonias que permitan despedirse de lo perdido. Eso es algo muy importante para aprender a desprendernos, a despedirnos de esa anterior vida que ya no vamos a tener, dadas mis nuevas circunstancias. Y puede ser tan sencillo como escribir parte de esas emociones vividas en un papel, y tan elemental como después quemarlo o romperlo. Quemarlo, romperlo en un platito de cerámica para que no se quemen ustedes, lo prenden, lo dejan en el platito, y es una manera de desprenderse de esas emociones negativas y de liberar mediante estos ritos personales esos elementos que están a veces ahí muy anclados. Ajá. Como adultos también nos puede servir este ejercicio, por ejemplo, escribiendo: gracias Ismo, gracias miedo, porque me permitiste saber que valoro mi vida. Así de simple, ¿no? Gracias ansiedad, porque me permitiste, y esto ya es en pasado porque lo vamos a soltar, ¿no? Pensar en la vida que quiero de aquí para adelante. Es decir, ponemos una parte negativa, que es lo que nos queremos desprender, y pasándola nos ayuda mucho a canalizar nuestros pensamientos y nuestras emociones hacia emociones mucho más livianas, mucho más de alta frecuencia, y con este ritual de romperlo, pues, ¿no? Pero además nos va dando a nosotros seguridad, ¿no? Es ver las oportunidades que nos está dando esta situación o cualquier otra situación, no nada más en esta de sismo, sino en diferentes situaciones que uno pudiera tener como tensas o como crisis. Les ayuda mucho este ejercicio. Entonces son actos simbólicos muy, muy importantes que hay que hacerlos. Quien decida hacerlo, háganlo desprendido de todo prejuicio, pues, ¿no? Depositen desde su corazón y la honestidad de su palabra lo que surge a través de su mano en el papel, y con esa misma honestidad y libertad permítanle que eso que ahí está escrito simbólicamente se transforme en otra energía mediante el fuego purificador en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y los niños también pueden escribir sus emociones que ya las sintieron, que ya no las quieren seguir sintiendo, y hagan este trabajo con ellos. Es también muy bonito, ¿no? Otro recurso, otra técnica que podrían utilizar, que también se utiliza mucho en los países de Oriente, es el escribir pequeños pensamientos positivos en un papelito, y anudarlo con una pequeña cuerdita o con un hilo resistente en alguna rama de algún árbol que ustedes elijan cerca de donde vivan. Si en su casa no tienen árboles, en un parquecito cercano, no importa el árbol, no importa el lugar. Por eso les decía, quítese de esa oportunidad de no tener prejuicios, de si me están mirando y si alguien va a juzgar que estoy colgando un hilito en un árbol. Ustedes imaginen, perdón, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, imagínense todo el Parque de los Viveros lleno de papelitos de buenos pensamientos. Imagínense la cantidad de energía, de amor que se emanaría en la Ciudad de México. ¿Se imaginan el parque hundido, ¿no? El Parque España lleno de papelitos de buenos deseos? Sería maravilloso, pues, hagámoslo. Hace muchos años, al norte del hemisferio, cuando había un evento indeseable, incluso la pérdida extravió de un pequeño, las comunidades solidarias hablaban de amarrar un listón amarillo al viejo roble. De hecho, hay una canción que así se nombra, ¿no? Entonces era un acto de colocar un listón amarillo alrededor de un árbol para manifestar toda la solidaridad. Entonces era impresionante ver cuando algo sucedía, todo el mundo se sumaba, no solamente a la parte simbólica de amarrar, sino a la parte activa de hacer. Decía Marty que la mejor forma de decir es hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya para finalizar, ustedes, padres y madres, es importante, como Tania señaló, no evadir las emociones, no negarlas, no suprimirlas. Tampoco exaltarlas. Tampoco exaltarlas. No evadir el dolor, el miedo y el sufrimiento con el uso de alcohol o drogas. Los distractores no son útiles, agravan las situaciones.
puede ser fácil para algunas personas porque esta cultura nuestra mediática nos empuja al consumo de sustancias, tanto las energetizantes. Yo me sorprendo a veces cuando entro a Facebook que alguien pide también donativos de bebidas energetizantes para que las personas se mantengan activas, ¿no? Y me sorprende porque hasta dónde la sociedad ha asumido que la energía y la actividad puede surgir de una forma artificial, como es estas bebidas energetizantes, ¿no? Que sí, tiene un efecto estimulante por sus altos contenidos de cafeína y otras sustancias taurina que hiperestimulan el cerebro, pero que producen efectos a nivel cardiovascular, ¿no? Y que al final de cuentas es un efecto artificial, y la energía no surge si nuestro sistema energético no está ni medianamente alineado. Entonces es importante no desviarse en el uso de distractores, particularmente sustancias tóxicas o enervantes. Así es, o por el contrario, también hemos escuchado que muchas personas para dormir, que se sienten muy ansiosas, bueno, ya se toman el Dalai o se toman pasiflorina, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez en un primer momento ayude, pues, pero finalmente eso no te va a quitar, no va a quitar ni la ansiedad, ni el miedo, ni la angustia. Lo mejor que tú puedes hacer es trabajar tus emociones. Nosotros desde Casa Samayana lo hacemos en mucho sentido a partir de la respiración. Si no vieron la clase pasada, del jueves pasado, está en YouTube. Ahí al final de esa clase, que es Estrés y Ansiedad, segunda parte, los últimos minutos Lucas nos compartió un ejercicio para volver otra vez a estar en calma. Hágalo, es gratuito, no tiene que comprar la pastilla de pasiflorine o Dalai, etcétera, sino es a partir de tu propia respiración cómo encontrar tu punto de equilibrio, porque desde aquí nosotros tu equilibrio, tu ser, tu centro, lo encuentras tú. No se encuentra a través de bebidas energetizantes, no se encuentra a través de fiestas, no se encuentra a través de cosas materiales. Tu centro, tu equilibrio, lo mejor de ti lo encuentras en ti. El chiste es nada más reconectarte otra vez desde tu equilibrio y desde tu centro. Y de esa manera vas a ayudar, si eres papá, a que tus hijos regresen a ese equilibrio y a ese centro. A veces ellos están mucho más en el centro y en el equilibrio que nosotros. Entonces también es un aprendizaje nosotros como adultos hacia ellos. Entonces, les recomendamos que vean la charla, está ahí en YouTube, que se suscriban a nuestro canal. Ahí están todas las grabaciones que hemos hecho de todas nuestras charlas gratuitas. Lo hacemos cada jueves a las 8 de la noche con diversos temas. Nos pueden escribir con toda confianza, contacto@samayana.com.mx si desean algún tema en particular. Y vamos nada más a despedir a Carla Bejarano, dice: gracias por el apoyo y gracias por permitirme que los conociera. Muchísimas gracias a ti también, Carla. A Sandra, a Nieves, a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Es nuestro granito de arena. En Casa Samayana siempre buscamos el equilibrio, lo puedes encontrar tú trabajando en ti. Eso es algo importantísimo. Estos días que ha habido huracanes, temblores, exhalaciones del Popocatépetl han hecho que se mueva. Es el momento indicado para que tú veas cómo quieres vivir tu vida, a partir de qué emociones, a partir de qué pensamientos, a partir con qué personas. También es importante eso. Y los talleres. Ya estamos este sábado. Si quieren tener un aprendizaje mucho más profundo, si quieren trabajar en ustedes, para ustedes, ¿no? Dense el tiempo de un tiempo de conocimiento interior. Y el sábado iniciamos el grupo nuevo de la medicina del movimiento. Es de 10 a 2, son 4 sábados en donde se trabaja desde la parte emocional, la parte desde el movimiento del cuerpo, pero desde otra conciencia, porque es saber cómo mueves tu cuerpo a partir desde la conciencia de lo que vas a desestructurar muchas veces a nivel emocional y mental. Es muy interesante, pueden ver
todo el temario en nuestra página en samayana.com.mx. Y ya iniciamos este sábado, de la misma manera que iniciamos este domingo, el taller de la alquimia de los chakras, que también es de 11 a 2 de la tarde. Son también 4 sábados en donde trabajamos cada uno de nuestros puntos energéticos para tener esta alquimia interna a través de los elementales y volver a equilibrar estos puntos si los tenemos bloqueados, y de verdad ayuda a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y por consiguiente también tu vida en especial. Entonces, tenemos también las consultas privadas. Cualquier duda, ve a nuestra página de samayana.com.mx y digan... Pues abracen a sus seres queridos, manifiesten lo que sienten y sean felices. Y nos veremos el siguiente jueves. Díganle sí a la vida, sí al amor. Vale la pena siempre sonreír, vale la pena despertarse con una sonrisa y agradecer que tienen ese hermoso día para vivir. Muchísimas gracias. Namaste. Namaste.